la producción. Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tiempo para Aprender, Ciencias Sociales de segundo de secundaria. ¡Sí! Solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. Yo soy Braulio y los voy a acompañar en la clase de hoy. Pero antes de todo, les tengo un favor enorme. Y es que mi prima ha iniciado un emprendimiento. ¿De qué creen que se trata? Nada más ni nada menos que de ropa urbana para jóvenes. ¡Wow! Y el día de hoy vamos a elegir el diseño y el color. Y queríamos ver cuál era más de su agrado. Tal vez este de aquí, de color azul. ¡Sí! O tal vez prefieran esta de acá, de color negro. Ah, al parecer les gusta más la de azul. ¡Claro! A mí también. Entonces le voy a comentar a mi prima para que lo tenga en cuenta a la hora de mandar a confeccionarlos. En realidad es todo un proceso, ya que se necesitan muchos elementos para poder llegar al producto final. ¡Claro! En este caso, un polo. A estos procesos se les conoce como producción. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Así que agarren su cuaderno, su lápiz y anoten lo que crean más importante, porque al final de este repaso, el profesor va a venir para hacernos un par de preguntitas. Ahora, ¿están listos? ¡Sí! Es tiempo de aprender. La producción es la actividad económica que se encarga de crear y transformar los insumos para convertirlos en un producto final. Con ella aprovechamos los recursos y las materias primas para elaborar o fabricar bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad específica. ¡Claro! También podemos decir que la producción es una actividad que está dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas. Las materias primas pasan por un procesamiento hasta generar mercancías o productos que serán intercambiados en el mercado. ¡Interesante! La definición del término producción en economía es muy amplia, ya que se puede referir a cualquier actividad que tenga como fin la satisfacción de las necesidades. ¡Claro! Por ejemplo, los tubérculos que producen o siembran los agricultores, el papel que fabrican las empresas de papelería, las chompas que tejen los artesanos, etc. ¡Wow! A los insumos que se utilizan para producir bienes y servicios se les conoce como factores de producción. Estos se dividen en 4: tierra, capital, trabajo y tecnología. Los productores transforman estos factores de producción en un bien, utilizando la tecnología que tienen disponible. Ejemplo, el panadero procesa los insumos como la harina, el agua, la sal, utilizando una maquinaria para mezclar y hornos para cocinar, y así lograr el producto final, el pan. ¡Wow! Como lo habíamos mencionado, los factores de producción se dividen en 4. La tierra viene a ser uno de ellos. Cuando nos referimos a esta, pensamos quizá en vendedores o dueños de terrenos. Tiene algo que ver con este factor productivo, sin embargo, abarca mucho más que eso. ¡Wow! Nos referimos a modelos industriales o postindustriales de producción, que se dedican a hallar recursos en la corteza terrestre, que pueden ser de origen mineral, biológico, orgánico, etc. Por ejemplo, desde el petróleo, la madera de los árboles, bosques o los frutos que se cultivan se consideran parte del factor tierra, el cual lo hace un factor básico elemental, es decir, un insumo material primario, ya que es a partir de este que se da el proceso de cambios que es la producción. ¡Interesante! Eso sí, va a depender mucho de la actividad económica a la que nos referimos. Es decir, una empresa de software no necesita ningún tipo de tierra para los servicios que ofrece, salvo el espacio físico en el que tenga sus oficinas. A diferencia de una empresa de bienes raíces que se dedica a la compra, venta y alquiler de casas, oficinas o departamentos, se considerará a la tierra como factor principal y elemental. ¡Claro! La tierra es un recurso natural que se puede utilizar para producir ingresos. Es un factor de producción útil pero disponible en cantidades limitadas, como los combustibles fósiles, que son considerados recursos no renovables y tienen un mercado muy agresivo en la competencia. Los países que tienen estos recursos en abundancia suelen ser favorecidos cuando hablamos de intercambio. El pago al factor tierra es el que se debe abonar por la utilización de recursos naturales. ¡Interesante! Existen 3 diferentes tipos de recursos en el factor tierra. Están los recursos renovables, no renovables y permanentes. De seguro ya han oído hablar de este tema en otro curso.
Los recursos renovables incluyen a la flora y fauna, ya que pueden regenerarse o reproducirse si son usados de manera eficiente. Los no renovables son todos aquellos que se van agotando de acuerdo a la cantidad que se use. Ya habíamos mencionado algunos ejemplos, ¿recuerdan? ¡Sí! Como el petróleo, los minerales, etc. Y los recursos permanentes son aquellos elementos que parecen ser infinitos o inagotables, ¡Wow! ya que no importa cuántas actividades productivas realicemos con ellos, como la luz solar, el aire, entre otros. ¡Interesante! Es muy importante saber cómo están distribuidos los insumos que sirven en la producción. La tierra en la economía, como ya sabemos, es un factor elemental, porque de ella podemos sacar los recursos naturales, como las minas de plata o carbón, la fauna con los peces de río o de mar que son aptos para el consumo humano, y la flora, como los bosques, prados, etc. ¡Wow! Ahora démosle una bienvenida a nuestro profesor, que tiene un dato muy interesante para poder comprender mejor este tema. Gracias, Braulio, por la explicación y la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, profe, repasando y divirtiéndonos, ¿verdad? ¡Claro! Me alegro mucho, Braulio. Es importante añadir que la producción es de suma importancia en los países, ya que el nivel de vida de una sociedad y su desarrollo económico depende mucho de la cantidad de bienes y servicios que estén disponibles y al alcance de los consumidores. Es cierto, profe. Además, recordar que la tierra como factor productivo incluye no solo el suelo cultivable o donde se construyen edificios e infraestructuras, sino que también se encuentran los recursos naturales como minerales, agua, gas, flora, fauna, etc. ¡Wow! Muy bien. Y no olviden que las actividades de producción son la fabricación, la distribución, el almacenamiento y la comercialización. Otro factor de la producción es el trabajo, que en la economía se refiere a las horas que se dedican a la elaboración de un bien o servicio, en el que se invierte tiempo y esfuerzo humano puesto en la producción y en las ventas. ¡Wow! Por ejemplo, el tiempo que dedica un profesor para enseñar a los alumnos, las horas que dedica un electricista en el mantenimiento de un alumbrado público. ¡Sí! Todo este esfuerzo que ellos realizan en una actividad económica es parte del factor trabajo. Este se divide en dos categorías, físico e intelectual. ¡Wow! El trabajo físico se refiere a una actividad que implica la fuerza. Por ejemplo, un agricultor que labra la tierra o las personas que trabajan en construcción. En cambio, el trabajo intelectual es cuando hay un esfuerzo mental o aporte de ideas por parte de los trabajadores. ¡Claro! Por ejemplo, un diseñador gráfico o un escritor. Ahora nos toca hablar del factor capital. Usualmente relacionamos este término con dinero, es decir, recurso monetario o financiero que sirve para adquirir insumos básicos o para pagar a los trabajadores. Sin embargo, el dinero no está directamente relacionado con la producción de un bien o servicio. Lo que entendemos por capital como la adquisición de los recursos de materiales indispensables para generar un producto final. Por ejemplo, un tractor es necesario para la producción agrícola o una laptop para un diseñador. El capital se caracteriza por conformar todos los bienes durables que se destinan a la fabricación de los bienes y servicios. Pongamos un ejemplo. ¡Claro! Un horno es parte del capital de un panadero, ya que lo utiliza para preparar el pan y los servicios que le entrega este van a durar muchos años. Es decir, el horno vendría a ser un bien durable destinado a la producción del pan. ¡Claro! Chicos, mientras avanzábamos el tema de producción, me he dado cuenta de todo lo que va a necesitar mi prima para su emprendimiento. Las telas, el algodón, la máquina de coser, el diseñador de estampados, el repartidor. ¡Ay! ¡Interesante! ¿Sabían que las personas forman parte del capital? A esto se le conoce como capital humano y se refiere a la calidad y cantidad de trabajadores que tiene una empresa. Y el dinero que ellos invierten en su educación y desarrollo profesional permite que las empresas tengan una mano de obra más apta y de mayor valor. ¡Claro! ¿Sabían que la producción ha pasado por un proceso evolutivo desde los inicios de la vida humana? No. Al inicio, los nómadas solo eran consumidores, que iban errantes de un lado a otro,
y para satisfacer sus necesidades utilizaban los recursos que encontraban en la naturaleza. Por ejemplo, si sentían hambre o sed, comían los frutos que hallaban en el entorno o bebían del agua de un río. Solo consumían, mas no producían. Luego, cambiaron su forma de vida a sedentaria. Es ahí cuando enfrentan un problema económico y empezaron a darse cuenta que los recursos que brindaba la naturaleza ya no eran suficientes para cubrir todas las necesidades. Esto debido a que la población iba aumentando. Después de notar este problema, los seres humanos se asentaron en ciertos lugares y se convirtieron en agentes productores. Empezaron a realizar trabajos como la agricultura y ganadería. Sin embargo, estos procesos productivos eran rudimentarios. La producción ha cambiado a lo largo del tiempo. Cada vez se busca que el proceso sea más eficiente, usando de mejor manera los factores productivos, teniendo como objetivo producir más bienes o servicios en proporción a los recursos empleados durante el proceso, que ahora se basa más en conocimiento, tecnología y el uso correcto del capital y el trabajo. ¡Interesante!